La noche del 23 de julio de 1996 en el pequeño pueblo de Ronda, Andalucía, era sofocante. El aire dentro de la casa parecía denso, como si estuviera impregnado de la pereza del verano. Carmen, una mujer de mediana edad, había decidido darse un baño para deshacerse del cansancio acumulado durante el día. Su hija y su yerno se habían ido a pasar el fin de semana con unos amigos, dejando la casa inusualmente silenciosa, salvo por el leve zumbido de un ventilador antiguo en el salón. Antonio, el yerno, se había quedado en casa, diciendo que quería descansar y organizar unos papeles. Carmen no le dio mucha importancia. Estaba acostumbrada a su manera tranquila y discreta de estar cerca sin molestar. Entró en el baño dejando la puerta entreabierta, un reflejo de viejos hábitos de cuando vivía sola y no esperaba visitas inesperadas. Mientras llenaba la bañera, veía el vapor ascender, cubriendo la estancia con una neblina cálida y acogedora. Se despojó de su bata de algodón, que dejó colgada en una silla, y se sumergió en el agua tibia, sintiendo como la tensión se disolvía lentamente. Sus ojos se cerraron, entregándose al calor que acariciaba su piel. No escuchó los pasos que se acercaban, un leve chirrido de la puerta la obligó a abrir los ojos. Antonio estaba en el umbral, recortado contra la luz amarillenta de una lámpara antigua de mesa. Quedó paralizada por un instante, su rostro se sonrojó al instante. Debería haberse cubierto, haber gritado o dicho algo contundente, pero no pudo moverse, solo lo miraba. Su mirada, al principio desconcertada, se tornó en algo diferente. Algo que aceleró el latido del corazón de Carmen. Carmen, dijo Antonio con voz grave, ligeramente ronca, mientras apretaba los puños como si luchara por controlarse. No sabía que estabas aquí, la puerta estaba abierta, respondió ella con voz temblorosa, sin saber si mentir o decir la verdad. Antonio asintió y dio un paso adelante. Su camisa blanca tenía el primer botón desabrochado, y una gota de sudor resbalaba por su cuello, desapareciendo bajo la tela. Carmen notó el detalle y sintió como un calor ajeno al vapor la invadía. «Puedo irme si quieres», ofreció él, con una tensión apenas disimulada en el tono. «Pero no cerraste la puerta», ella sintió que sus mejillas ardían aún más. Y era cierto, había olvidado cerrarla. O tal vez, en lo más profundo, no había querido hacerlo. Esa idea la asustó y la rechazó de inmediato. Pero la mirada intensa y directa de Antonio no le permitía esconderse. Ya no lo veía como su yerno, sino como un hombre, despertando en ella algo que creía enterrado para siempre. «Olvidé», balbuceó con voz débil, sabiendo que él lo había notado. Podría haberse levantado, envolverse en la toalla y restaurar la distancia entre ellos, pero no lo hizo. Permaneció en la bañera, sintiendo como la mirada de Antonio acariciaba su piel como un roce invisible. Dio otro paso hacia ella, la cercanía se volvió casi palpable. Observó cómo su respiración se hacía más profunda, sus ojos se oscurecían con una mezcla de deseo y conflicto. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Carmen sabía que debía detener aquello, decir algo que los devolviera a la realidad. Pero en vez de eso, levantó lentamente la mano del agua, y las gotas que caían de sus dedos rompieron la quietud del cuarto. «Antonio», susurró. «¿Qué estás haciendo?». Él se inclinó un poco más, apoyándose en el borde de la bañera, y el aire entre ellos se volvió denso, casi eléctrico. Su rostro estaba tan cerca que ella podía distinguir la sombra de la barba incipiente y la pequeña arruga en la comisura de sus ojos. No respondió, solo la miró con una mezcla de deseo, duda y determinación. «¿Y tú, Carmen?», preguntó él, con voz aterciopelada, suave pero con filo. Podrías haber cerrado la puerta. Ella abrió la boca para replicar, pero no salió palabra, porque él tenía razón. En ese instante comprendió que aquella noche, que había comenzado tan inocente, podría llevarlos a un lugar del que no habría retorno. El silencio se volvió pesado, como el vapor que ascendía del agua y los envolvía en su tibio abrazo. El corazón de Carmen latía con fuerza, marcando el tiempo que le quedaba para decidir. Antonio la miraba con ojos tan profundos que ella sentía que se hundía en ellos. Sus manos, apoyadas en el borde de la bañera, estaban tan cerca que parecía que con solo estirar los dedos podría tocarlas. Ella permaneció inmóvil, como petrificada en el agua, temerosa de romper ese frágil equilibrio. «Antonio», susurró, con la voz temblorosa y cargada de emociones contenidas. Esto está mal», pero incluso al decirlo, sabía que sonaba a excusa. En lo más profundo,
no quería que él se fuera, ni que aquel momento terminara. Su mirada, su proximidad, su aliento que sentía a través del vapor, despertaban en ella algo que llevaba años apagado. Él no contestó de inmediato. En vez de eso, se arrodilló junto a la bañera, quedando su rostro casi al nivel del suyo. Sus ojos recorrieron el rostro de Carmen, bajando lentamente hasta sus hombros apenas visibles sobre el agua. Un escalofrío la recorrió, aunque hacía calor, no la tocaba, pero la tensión entre ellos era tan intensa que parecía una cuerda invisible que los unía sin permitir que desviaran la mirada. ¿Mal?, repitió él, con voz baja y un dejo de burla sin malicia. Entonces, ¿por qué no me pides que me vaya, Carmen? Ella quiso responder, pero las palabras se atascaban. Porque él tenía razón. Podía decirle que se marchara, podía levantarse, cubrirse y fingir que nada había pasado. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se inclinó un poco hacia adelante, y el agua salpicó suavemente en la bañera. Antonio siguió cada movimiento con la mirada. Su respiración se hizo más profunda y sus dedos apretaron el borde de la bañera. Carmen empezó a hablar, pero su voz se quebró y cayó, sin saber qué decir. Su cuerpo actuaba por sí solo, ignorando las advertencias de la razón. Levantó la mano y las gotas que caían de sus dedos empaparon la camisa blanca de Antonio, dejando manchas oscuras sobre la tela. Fue un gesto simple, pero cambió algo entre ellos. Él miró las manchas, luego volvió a ella, y en sus ojos había una nueva determinación, mezclada con una urgencia casi desesperada. Lentamente, extendió la mano y sus dedos rozaron los de Carmen, todavía húmedos. Ese contacto fue ligero, casi imperceptible, pero la quemó como fuego. No se apartó, en cambio, apretó su mano, un pequeño gesto que reconocía que no quería que él se detuviera. Carmen, dijo, dejando caer el apellido para hacerlo más íntimo, más personal. Dime qué quieres. Ella lo miró, a su rostro iluminado por la luz cálida de la lámpara, a sus labios tan cerca que podría sentirlos si se inclinara un poco más. Su mente gritaba que era un error, que no debían, que arruinaría todo, pero su cuerpo y corazón hablaban distinto. El agua se movía suavemente a su alrededor, y el calor de sus dedos entrelazados con los suyos parecía tan real que no podía ignorarlo. No lo sé, exhaló finalmente, aunque era mentira. Sabía que lo quería, que quería este momento. Quería olvidar todo lo que nos une como familia. Quería ser solo la mujer que él ve ahora. La mujer que él desea. Antonio se inclinó más, su aliento rozó su mejilla. Carmen sintió como su cuerpo respondía sin control, acercándose a él, acortando la distancia. Sus labios estaban tan cerca que podía sentir su calor, y en ese instante supo que no quería resistirse más, no quería fingir. Entonces déjame mostrarte, susurró él, con voz de promesa, invitándola a un mundo que ella había negado durante tanto tiempo. Su mano subió por su muñeca hasta el hombro. Carmen cerró los ojos y se entregó a esa sensación, dejando que la llevara a un lugar donde no había dudas ni miedos. Un ligero pero firme toque la recorrió, como una descarga eléctrica que la hizo olvidar dónde estaban y quiénes eran. El agua en la bañera murmuraba suavemente, reflejando la luz tenue de la lámpara. Ese sonido, mezclado con su respiración, hacía que el mundo se redujera a esa pequeña habitación. Antonio miraba a Carmen, sus dedos deslizándose lentamente por su hombro hasta el brazo, y cada centímetro que tocaba despertaba un calor que ella no podía ignorar. Sabía que estaba mal, que estaban al borde del abismo, pero en ese momento no le importaba. Abrió los ojos y encontró su mirada, tan profunda que parecía hipnótica. No había duda en ella, solo deseo mezclado con algo que Carmen no alcanzaba a entender. ¿Ternura? Miedo de que ese instante se esfumara. No lo sabía, pero sabía que no quería que terminara. Antonio, susurró, casi inaudible entre el vapor y la tensión. No deberíamos, pero incluso esas palabras sonaban débiles, como un último intento de aferrarse a la realidad que ya se escapaba entre sus dedos. Su mano permaneció en su muñeca, sin retroceder. Se inclinó más, y su aliento tocó sus labios, tan cerca que habría podido tocarlos si se hubiera atrevido. La camisa de Antonio, ligeramente húmeda por el vapor, se pegaba a su piel. Carmen siguió con la mirada la línea de su cuello, donde latía una vena que marcaba la fuerza de su corazón. No deberíamos, coincidió él en voz baja, con ese dejo ronco que hizo temblar a Carmen. Pero tú también lo quieres, ¿verdad? Lo veo. Ella quiso negar, decir que se equivocaba, pero no pudo. Lo sentía en cada suspiro, en cada latido,
en cómo su cuerpo se estiraba hacia él. A pesar de todo, sabía que era prohibido, que podía destruirlo todo, pero en ese instante no pensó en las consecuencias. Solo estaban ellos, su calor, su mirada que parecía atravesarla. Levantó la mano otra vez y las gotas que caían sobre la camisa de Antonio tejieron otro puente entre ellos, un hilo más que los unía. Tocó la mano que descansaba en el borde de la bañera y sintió como él se tensaba bajo sus dedos. Su piel era tibia, un poco áspera, y la sensación era tan real que apretó su mano con más fuerza. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó, aunque no era una pregunta, sino una confesión. No esperaba respuesta porque sabía que sentía lo mismo, esa mezcla de miedo, deseo y una ansia desesperada de que aquel momento durara para siempre. Antonio no respondió con palabras. Se inclinó aún más y sus labios por fin rozaron los de Carmen. No fue un beso, sino un toque leve, casi imperceptible, como dándole la última oportunidad de echarse atrás, pero ella no lo hizo, se inclinó hacia él. Y ese gesto tan simple fue la respuesta que él esperaba. Sus labios se unieron en un beso que comenzó tímido pero se volvió pronto más profundo y ardiente, como si ambos soltaran todo lo que los contenía. Su mano se deslizó hasta la nuca de Carmen, los dedos enredándose en su cabello mojado, y ella sintió como su cuerpo respondía a cada movimiento. Lo atrajo hacia sí. Sus manos encontraron sus hombros y notó como sus músculos se tensaban bajo sus dedos. El agua salpicó al moverse, y ese sonido, junto con su respiración entrecortada, rompía el silencio. Antonio se apartó un momento, y sus ojos, tan cercanos, estaban llenos de fuego. Carmen vio la lucha interior que él sostenía, intentando controlar el impulso, pero ella no quería control, no ahora, quería a Antonio, quería ese momento, quería olvidar todo lo que los definía. Carmen, susurró él, con la voz temblorosa, mostrando cuánto la deseaba. Si me dices que pare, lo haré, pero ella no quería que parara, sabía que era una locura, que estaban jugando con fuego, pero en ese instante no le importaba. Extendió la mano y sus dedos recorrieron su cuello, atrayéndolo para besarle con una pasión que ni ella misma esperaba. Sus brazos la abrazaron con firmeza, y el agua se agitó mientras él se acercaba aún más, como si fueran a cruzar una frontera sin retorno. Sabía que el siguiente paso cambiaría todo, pero no pensaba en el mañana, no quería pensar en su hija, en la familia, en lo que vendría cuando la rutina los reclamara. Solo quería a Antonio, solo ese instante, esa sensación que la hacía sentirse viva, como no había sentido en años. Cuando sus labios se encontraron de nuevo, el tiempo pareció detenerse. El vapor se espesó, envolviéndolos en una manta cálida y casi palpable, y cada célula de su cuerpo respondía a sus caricias. Sus manos, ahora seguras, recorrían sus hombros y la espalda, y Carmen se arqueó hacia él, dejando que el agua salpicara a su alrededor. El beso se profundizó, una desesperación mutua por hundirse en ese momento y olvidar lo que había fuera de aquella puerta. Se separaron un instante para respirar, y sus miradas se cruzaron. En sus ojos había tanto pasión, ternura, y una sombra de culpa que ambos intentaban ahuyentar. Sabía que habían cruzado una línea sin vuelta atrás, pero en ese instante no quería regresar. Quería a Antonio, quería esa sensación que la hacía olvidar años de soledad y obligaciones. Antonio, susurró, con voz ronca y llena de emociones que no podía expresar. Esto no puede acabar aquí. Él la miró, y por un instante pareció querer decir algo, pero solo asintió, como aceptando algo que ambos comprendían sin palabras. Sus manos entrelazaron sus dedos y la ayudaron a salir de la bañera. El agua resbalaba por su piel, y él seguía cada gota con la mirada, como tratando de grabar ese instante para siempre. Ella no sintió vergüenza por su mirada. No había nada más que admiración, y eso la hacía sentir fuerte. Con el deseo más vivo, tomó la toalla de la silla y la envolvió en torno a Carmen, pero sus manos no se apresuraron a soltarlas. Sus dedos acariciaron sus hombros, secando las gotas de agua, y cada gesto era tan delicado que algo en ella se derretía. Se apoyó en él, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la fina tela de su camisa, y él la abrazó con fuerza, como temiendo que desapareciera. Salieron del baño en silencio, y Carmen sabía que se dirigían al dormitorio. Su mente intentaba recordarle las consecuencias, la hija, lo que ocurriría cuando la noche terminara, pero ella apartó esos pensamientos. Solo existían ellos dos, y no quería perder ni un segundo. En el dormitorio, la luz era suave, lunar, colándose a través de las cortinas finas. Antonio se detuvo junto a la cama, girándose hacia ella, y sus manos volvieron a encontrar las suyas. Quitó la toalla con lentitud, como dándole la última oportunidad de arrepentirse.
Pero Carmen dio un paso más cerca, presionándose contra él. Su camisa, ahora húmeda por sus manos, se pegaba a su piel, y ella comenzó a desabotonarla, uno por uno, con dedos temblorosos, no de miedo, sino de anticipación. Cuando la camisa cayó al suelo, sintió como sus brazos la envolvían, acercándola más, se besaron de nuevo, esta vez sin reservas ni dudas. Su piel estaba cálida, y ella sentía cada respiración, cada latido de su corazón. Se tumbaron en la cama, y Carmen se perdió en ese ritmo, en su calor, en esa fuerza que a la vez era dulce y exigente. Se movían juntos como si se conocieran de siempre, como si ese momento fuera inevitable. Olvidó quién era él. Olvidó todo excepto esa sensación que la llenaba por completo, su susurro, sus caricias, su aliento. Todo era música, algo que no quería que terminara. Cuando todo acabó, quedaron en silencio, entrelazados, temiendo que un movimiento rompiera ese frágil mundo. La mano de Antonio descansaba en su cintura, y ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo como su respiración se calmaba, pero con esa calma llegaron los pensamientos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo podrían seguir adelante? ¿Cómo miraría a su hija sabiendo lo que había ocurrido esa noche? Carmen, su voz era baja, casi un susurro. Encontraremos la manera. No quiero que esto sea solo por esta noche, respondió ella, volviéndose hacia él y encontrando en sus ojos la misma determinación que escuchaba en su voz. Sabía que no sería fácil. No podían simplemente olvidar ni seguir como si nada hubiera cambiado, tampoco podían dejarlo atrás. Asintió sin palabras y se acurrucó contra él, intentando congelar ese instante un poco más. El amanecer llegó demasiado rápido. Ella se levantó, se puso la bata y miró a Antonio, que aún estaba acostado, mirándola con una ternura que le apretó el corazón. Sabía que tendrían que enfrentarse a la realidad, a la culpa y al secreto que debían guardar. Pero en el fondo, esperaba que él tuviera razón, que encontraran la forma de mantener ese instante, aunque fuera solo entre ellos. Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente, y se detuvo en el pasillo, sintiendo que el calor de sus caricias seguía vivo en su piel. Esa noche había cambiado todo, pero no se arrepentía de haberse permitido ser solo una mujer, no solo la suegra, y quizás, solo quizás, encontrarían la manera de que ese sentimiento prohibido, pero tan vivo, fuera algo más que una noche. El mediodía en Ronda se desplegaba con su típico sol implacable, calentando las calles empedradas y haciendo que la plaza principal pareciera un horno al aire libre. Carmen caminaba despacio por el mercado, vestida con un vestido de lino blanco que rozaba sus rodillas, suelto pero insinuando las curvas que el tiempo no había logrado borrar. Llevaba unas sandalias de cuero marrón con una ligera cuña, que dejaban ver sus tobillos delicados, y un collar de cuentas de ámbar que brillaba con cada movimiento. Sus ojos, grandes y oscuros, tenían esa mezcla de melancolía y determinación que la hacía parecer a la vez vulnerable y fuerte. Mientras paseaba entre los puestos de frutas y verduras, saludaba con una sonrisa a los vecinos, aunque en su interior la tormenta seguía rugiendo. Su mente no podía despegarse de la noche anterior, de aquella cercanía prohibida con Antonio, de cómo su cuerpo había respondido a un deseo que creía dormido para siempre. Se preguntaba cómo ocultar esa verdad sin que nadie se diera cuenta. De repente, un hombre mayor con bigote canoso y sombrero de paja, conocido en el pueblo como Don Emilio, se acercó guiñándole un ojo y preguntó con sorna: «Carmen, ¿te ha dado el verano un poco más de sal en la sangre o es que llevas un imán para problemas?» Ella sonrió, divertida y un poco nerviosa, y respondió: «Don Emilio, si el verano fuera imán, creo que usted ya estaría pegado a la sombra de un olivo para no derretirse». Él soltó una carcajada y se alejó, dejando a Carmen con una mezcla de alivio y tristeza. Intentaba encontrar normalidad en cada gesto, en cada conversación, pero sabía que el secreto que guardaba pesaba más que el calor del verano. Más tarde, en la plaza, se encontró con su amiga Isabel, una mujer de cabello rizado y ojos claros, siempre vestida con colores vivos y una sonrisa contagiosa. Isabel llevaba una blusa de seda roja que resaltaba su piel morena y unos pantalones cortos de lino beige, acompañados de unas alpargatas hechas a mano. Al verla, Isabel le dijo en tono bromista: «Carmen, ¿qué te pasa? Pareces un poco distraída, como si estuvieras pensando en el último capítulo de una novela turca». «Solo el calor, Isabel», respondió Carmen, intentando no revelar nada. «Ya sabes que con este sol, la cabeza se me va de paseo». Isabel la miró con ojos inquisitivos, pero decidió no presionar. Sabía que su amiga guardaba algo,
pero también respetaba su silencio. Al caer la tarde, Carmen regresó a casa con la sensación de que aquel día había sido una batalla entre la rutina y un deseo desatado. En el salón, el ventilador antiguo seguía zumbando suavemente, como un testigo silencioso de una historia que apenas comenzaba. Mientras preparaba la cena, su móvil sonó. Era Antonio. Su voz al otro lado era baja, casi velada por la distancia. Carmen, tenemos que hablar. No podemos seguir como si nada. Ella tomó aire, sintiendo que sus manos temblaban ligeramente. Lo sé, Antonio. Pero no sé cómo. Él suspiró. Encontraremos la manera. Pero hay algo más. Algo que no te he contado. El corazón de Carmen se aceleró, y una mezcla de miedo y curiosidad la invadió. ¿Qué es? No puedo decírtelo por teléfono. Ven esta noche a la casa. Solo tú y yo. Ella dudó un instante, pero luego asintió. Estaré allí. Colgó, y el silencio de la casa pareció intensificarse. Algo se había movido en las sombras, y Carmen sabía que lo peor, o lo mejor, estaba por llegar. Mientras observaba el sol ocultarse tras las montañas de la serranía, una pregunta se instaló en su mente. ¿Qué secreto ocultaba Antonio que podía cambiarlo todo? La noche en Ronda cayó con un manto de estrellas que parecían observar en silencio lo que estaba por suceder. Carmen se vistió con cuidado para la cita. Eligió un vestido de seda color burdeos que abrazaba su figura sin mostrar demasiado, con un escote discreto que dejaba entrever una piel suave y un collar de plata que brillaba con la luz tenue del dormitorio. Sus tacones, negros y elegantes, resonaban suavemente al caminar, y un ligero perfume a jazmín la envolvía, como un susurro que invitaba a la confidencialidad. Al llegar a la casa de Antonio, la puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Él la recibió con una sonrisa nerviosa, vestido con una camisa azul claro y pantalones oscuros. Sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y determinación. Gracias por venir, dijo él, tomando su mano con una suavidad inesperada. Entraron en la sala, donde una lámpara de pie emitía una luz cálida, creando sombras caprichosas en las paredes. Antonio se sentó en el sofá y la invitó a hacer lo mismo. No es fácil para mí decir esto, empezó, mirando sus manos, pero hay algo que llevo tiempo guardando. Algo que podría cambiarlo todo. Carmen lo observó con atención, su corazón latiendo con fuerza, mientras se acomodaba en el sofá, cruzando las piernas con elegancia y dejando que el vestido se deslizara suavemente sobre su piel. Adelante, susurró, con una mezcla de curiosidad y temor. Antonio respiró hondo. Hace años, antes de casarme con tu hija, tuve un problema con unos negocios familiares. Algo que implicaba dinero que no podía explicar fácilmente. Desde entonces, recibo llamadas amenazantes, y creo que alguien me está siguiendo. Carmen frunció el ceño, sorprendida. Por eso querías descansar ese fin de semana. Él asintió. Sí. No quería que te preocuparas, por eso no te dije nada. Pero ahora creo que la amenaza es real y está más cerca de lo que pensaba. Un silencio tenso se instaló entre ellos, roto solo por el tic-tac del reloj antiguo en la pared. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó Carmen, sintiendo como la responsabilidad se posaba sobre sus hombros. Quiero que confíes en mí, respondió Antonio, acercándose. Que estemos juntos en esto. No solo como familia, sino como algo más. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, mezcla de miedo y deseo. Esto se está complicando mucho, murmuró, con una sonrisa irónica. Ya no sé si esto es una novela, una película de suspense o mi vida. Antonio rió suavemente. Si fuera una película, seguro que habría menos drama y más escenas de acción. Ella le devolvió la sonrisa y, por un momento, todo parecía posible, pero entonces, el timbre de la puerta resonó inesperadamente, cortando la intimidad. Antonio se tensó. ¿Quién puede ser a estas horas?, preguntó, levantándose. Carmen se puso de pie también, y ambos se dirigieron hacia la entrada con cautela. Al abrir, no encontraron a nadie, solo un sobre blanco tirado en el suelo. Antonio lo recogió y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía antigua de ambos, sonriendo en un día de verano, pero con una nota escrita a mano que decía: la verdad siempre sale a la luz. Los ojos de Antonio se oscurecieron, y Carmen sintió que el misterio que los rodeaba apenas comenzaba. Esto no es solo sobre dinero, murmuró él. Hay algo más, algo que alguien quiere que sepamos. El viento nocturno coló un suspiro entre las persianas, y la noche en Ronda se volvió todavía más profunda, como si ocultara secretos que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Al amanecer, la luz dorada se colaba tímidamente por las ventanas de la casa de Antonio.
tiñendo las paredes con un brillo cálido que contrastaba con la inquietud que aún pesaba en el ambiente. Carmen despertó primero, envuelta en una sábana ligera que dejaba entrever la curva suave de su hombro y el reflejo del collar de plata descansando sobre su piel. Su cabello oscuro, desordenado por el sueño, caía en mechones sobre la almohada, y sus labios, ligeramente entreabiertos, parecían guardar secretos aún no revelados. Antonio seguía dormido a su lado, la camisa arrugada y parcialmente abierta, dejando a la vista un torso bronceado y marcado por años de trabajo y tensión. Su respiración era profunda y pausada, pero Carmen sabía que en su mente la tormenta no había cesado. Se levantó con cuidado para no despertarlo y se acercó a la ventana. Afuera, el pueblo comenzaba a cobrar vida, las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, y el aroma del pan recién horneado flotaba en el aire. Pero nada de esa cotidianidad lograba disipar la sombra que se había instalado en su pecho. Mientras se vestía, eligió una blusa de seda color marfil, que contrastaba con sus ojos oscuros y sus labios rojos, un color que le daba un aire de misterio y fuerza. Se colocó unos pantalones ajustados que realzaban sus piernas largas, y unas bailarinas negras, cómodas pero elegantes. Unos pendientes de plata en forma de lágrima completaban su atuendo, otorgándole un sutil toque de sofisticación. Se dirigió a la cocina, donde Antonio ya estaba preparando café, su expresión seria y cansada. «No hemos dormido mucho», dijo ella con voz suave. «Y aún hay tanto que no sabemos», Antonio asintió, sirviéndole una taza humeante. «Esa foto me ha hecho pensar en todo lo que hemos ocultado. En nuestro pasado, en las decisiones que tomamos y en las consecuencias que nunca imaginamos». Carmen tomó un sorbo de café, dejando que el amargor la despertara por completo. «¿Crees que alguien quiere vengarse?», preguntó. «¿O es algo más personal?». Antonio la miró fijamente, con una mezcla de tristeza y determinación. «No lo sé, pero no puedo evitar pensar que todo está conectado. Y que si no actuamos pronto, esto podría destruirnos». En ese momento, el teléfono sonó, rompiendo la tensión. Antonio respondió con rapidez, pero su rostro se tornó aún más grave al escuchar al interlocutor. «Tenemos un problema», dijo al colgar. «Alguien ha entrado en la casa de tu hija. No hay señales de violencia, pero han dejado otro mensaje». Carmen sintió que el corazón se le encogía. Sabía que aquello era solo el comienzo de algo mucho más oscuro y peligroso. «¿Qué decía?», preguntó, luchando por mantener la calma. Antonio sacó un papel arrugado de su bolsillo y se lo mostró. En él, con letras recortadas de revistas, estaba escrito: «El pasado siempre vuelve para cobrar». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza era real, y el tiempo para descubrir la verdad se acortaba. Mientras se miraban, una sombra se deslizó por la ventana, como un presagio de que la noche anterior no había sido un simple error, sino el inicio de una lucha que pondría a prueba todo lo que creían seguro. Y en lo profundo de su mente, Carmen se preguntaba: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que ahora se había convertido en un secreto peligroso? La tarde en Ronda avanzaba con esa calma engañosa que precede a la tormenta. Carmen y Antonio decidieron reunirse en la antigua biblioteca del pueblo, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido entre estanterías de madera oscura cargadas de polvo y secretos. Carmen llevaba puesto un vestido azul marino, ceñido a su cintura y con una falda que rozaba sus rodillas, combinándolo con unos zapatos de tacón medio color beige que realzaban su elegancia sin perder comodidad. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto un par de pendientes dorados que brillaban con la luz tenue del lugar, aportando un toque de sofisticación y misterio. Antonio, con una camisa blanca arremangada y unos pantalones de lino claros, parecía fuera de lugar entre esos libros antiguos, pero su mirada era firme y decidida. Sobre la mesa central, extendieron las fotos, cartas y documentos que habían ido reuniendo desde que comenzaron a sospechar que alguien estaba jugando con ellos. «Esto no es solo una amenaza», dijo Antonio, señalando una carta con tinta borroneada. «Hay algo más profundo, algo que involucra a muchas personas». Carmen frunció el ceño, pasando los dedos por el borde de una fotografía antigua donde aparecían ambos, jóvenes y sonrientes, rodeados de gente desconocida. «¿Crees que alguien de nuestro pasado está detrás de esto?», preguntó, con un hilo de voz. Antonio asintió, y por un momento la biblioteca pareció cerrarse a su alrededor, como si las paredes susurraran historias olvidadas. «Necesitamos encontrar pistas. Saber quién quiere desenterrar todo esto». Mientras hablaban, una sombra se movió a través del ventanal, haciendo que ambos se miraran con alerta. La biblioteca, habitualmente silenciosa,
Se llenó de un aire tenso y expectante. ¿Escuchaste eso?, susurró Carmen, apretando el collar de plata que llevaba al cuello. Antonio asintió, levantándose lentamente. No estamos solos. Salieron de la biblioteca con cautela, adentrándose en las calles estrechas y empedradas de Ronda, donde las farolas comenzaban a encenderse, lanzando reflejos dorados sobre las fachadas encaladas. El pueblo, con su aire antiguo y sus leyendas susurradas en cada rincón, parecía guardar sus propios secretos, y aquella noche, Carmen y Antonio se sentían atrapados en una red que los superaba. Mientras caminaban, Carmen no pudo evitar bromear con un toque de ironía. Si esto fuera una película, ahora aparecería el típico perro callejero para perseguirnos y distraer al enemigo. Antonio sonrió, aunque sus ojos seguían vigilantes. Y yo estaría demasiado ocupado esquivando esos ladridos para preocuparme por los mensajes ocultos. Un leve viento levantó una hoja seca, que cayó a los pies de Carmen. Al recogerla, vio que alguien había escrito con tinta roja: no confíes en nadie. Un escalofrío la recorrió. Esto se está poniendo cada vez peor, murmuró. ¿Quién puede ser? Antonio la miró con intensidad. Solo hay una manera de saberlo. Y no podemos hacerlo solos. Mientras las luces del pueblo parpadeaban en la distancia, una sensación de peligro y excitación se mezclaba en el aire. Carmen sintió que, a pesar de todo, algo en su interior había despertado, una fuerza que la empujaba a enfrentar lo desconocido, y aunque no sabía qué les esperaba, estaba dispuesta a descubrirlo, incluso si eso significaba perderlo todo, porque en Ronda, bajo ese cielo estrellado, cada secreto tenía su precio.